estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El ministro de Economía Luis Caputo confirmó el viernes que el gobierno no piensa solicitar por el momento fondos frescos del FMI, aunque recomponer el balance del Banco Central sigue siendo una prioridad en su gestión. El funcionario dijo que Argentina hoy no necesita deuda y que ojalá no necesite un nuevo programa con el organismo. Además, hablando en la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que la 9ª y la 10ª revisión del programa vigente posiblemente se hagan juntas y que recién ahí se definiría la necesidad o no de un nuevo programa. En ese sentido, enfatizó que el país está fortaleciendo su solvencia mediante el ajuste fiscal y que no precisaría un nuevo desembolso. Aunque las reservas netas continúan en terreno negativo, proyectándose en menos 6.800 millones de dólares para octubre, el gobierno de Javier Milei por el momento solamente buscaría postergar sus vencimientos con el FMI. 2. Javier Milei aterrizó en Nueva York este fin de semana, donde va a participar por primera vez de la Asamblea General de la ONU, además de una agenda bastante colmada de 4 días en total. Su primera actividad fue una reunión con los periodistas del New York Times este domingo y hoy lunes Milei va a participar en la apertura de la Bolsa de Nueva York, donde hará el tradicional toque de campana para inaugurar la rueda y donde luego dirigirá unas palabras a los inversores. Hoy también al mediodía de Nueva York se reunirá nuevamente con el CEO de Tesla X y Starlink, Elon Musk, recordando que ambos se habían visto en la Gigafactory de Austin a principios de este año. Y después por la tarde va a dar un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Mañana martes llegará la primera participación de Milei en la Asamblea General de la ONU a las 16:30 hora argentina y previo a esa intervención se va a reunir con Karan Bhatia, que es vicepresidente de Política Global de Google. Más tarde va a tener un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. ¿Se volverá esta vez el presidente con algún anuncio de inversión? 3. El gobierno festejó al cierre de la semana pasada un superávit comercial energético de 313 millones de dólares en agosto, acumulando así 3.157 millones de dólares en lo que va del año, todo esto según el INDEC. Eduardo Rodríguez Chirilo, secretario de Energía, destacó la reversión de la balanza energética deficitaria hace años y principalmente por la puesta en marcha de Vaca Muerta, que implica una menor demanda para importaciones. Las exportaciones energéticas crecieron un 25,5% interanual en lo que va del año, impulsadas principalmente por el crudo, carburantes y gas natural, y siendo Chile el principal destino. Además, las obras en el gasoducto Néstor Kirchner, previstas para completarse a finales de este mes, incrementarán la capacidad de transporte, permitiendo reducir aún más las compras al exterior. Para todo el 2024 se espera un superávit energético de 4.000 millones de dólares, que sería el mayor desde el 2009. Y por otro lado, el transporte de crudo se va a ver potenciado por la ampliación del oleoducto de Oldelval en el 2025. Esto mejoraría aún más la balanza comercial. Y con respecto a los rumores de la retirada de Petronas del proyecto para exportar GNL desde Vaca Muerta, YPF afirmó que el proyecto sigue en pie con decisiones de inversión previstas para el próximo año y que continúa buscando socios alternativos en caso de que la empresa malaya decida bajarse. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,3% el viernes. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 3,6% para Bioceres y solo 2 subas de hasta 0,6% para Corporación América Airports. Los bonos en dólares cerraron mayoritariamente en rojos de hasta 1,4%. El dólar blue va a abrir en torno a los 1.245 pesos, el MEP en 1.202 y el contado con liqui cerca de los 1.225 pesos. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 64 millones de dólares. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de semanas muy positivas para la deuda argentina en dólares por un mix de optimismo local con ayuda externa de la Fed, que viene de recortar su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. El riesgo país empieza la semana de esta forma en 1.319 unidades, lo que implica una caída de 45 puntos respecto del inicio del lunes anterior y de 114 puntos en lo que va del mes. No obstante,
si bien los bonos vienen mejorando, como venimos diciendo en esta columna, siguen rezagados en relación al alza que ostentan las acciones del Merval en lo que va de 2024. En lo que refiere a la deuda en pesos, mañana el gobierno hará un llamado a licitación para el jueves 26 de septiembre. Se viene otra parada desafiante, ya que vencen en estos días 7,1 billones de pesos. Hecha esta introducción, vamos a tener una charla con un experto de mercado acerca de cómo queda la renta fija internacional luego del recorte de tasas de la Reserva Federal. Estamos en contacto con Fernando Grisales, quien es CFA y Senior Portfolio Manager del gestor de activos financieros Schroders. Fernando, un gusto estar en contacto. Te pregunto en primer lugar, ¿qué lectura hacen del recorte de la Fed y cómo puede impactar a futuro esta decisión y también cómo pueden impactar las palabras del presidente del organismo, Jerome Powell? Hola, buenos días. Muchas gracias a ti y por esta conversación. Un placer estar aquí con ustedes. Mira, aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no dio ninguna indicación clara de que los movimientos de 50 puntos básicos continuarán, y más que durante su conferencia de prensa, el presidente mencionó: no creo que nadie deba ver esto y decir, oh, este es el nuevo ritmo. Pero yo personalmente veo que el recorte de septiembre como muy dovish. En lo que me enfoqué yo fue en el comunicado, el cual indicaron que ahora ven los riesgos de empleo y la inflación como muy equilibrados. Mira, los miembros del comité votaron 11-1 a favor de reducir las tasas de fondos federales en 50 puntos básicos, es decir, la gran mayoría. Y dos puntos importantes en cuál fijarse son la inflación y el desempleo. Cuando viene la inflación, el comité ha revisado más bajo las proyecciones para 2024 y 2025. Se espera que las medidas de inflación, el famoso PCE, que significa gastos de consumo personal, sean más bajas, con una proyección del 2.3, el cual estábamos en 2.6 en el mes de junio. Y cuando viene el desempleo, se han revisado la alza de las proyecciones para el 2024 y 2025. Se espera que la tasa de desempleo sea ahora el 4.4, el cual estábamos en 4 en el mes de junio. Obviamente, el Fed nos está diciendo que la inflación está bajando y el desempleo está subiendo. Y sobre el futuro de las decisiones de noviembre y diciembre, en este momento el pronóstico colectivo de los funcionarios del Fed sugiere 2 recortes de 50 puntos, el mes de septiembre y el mes de noviembre, y uno de 25 en las tasas para diciembre. Y 10 de los 19 funcionarios favorecieron reducir las tasas en 50 puntos básicos adicionales en noviembre. En total, vemos las tasas llegando a un rango de 4 a 4,5 a final de año. Como mencioné, muy dovish. ¿En qué parte de la curva de Treasuries puede haber valor para quien tiene una mirada defensiva y dónde para quien tiene una apuesta más agresiva? El cambio hacia recortes más rápidos por parte de los funcionarios del Fed sugiere que están tratando de anticiparse a una mayor debilitación del mercado laboral en los Estados Unidos. El Fed no quiere que el sector laboral se debilite más. El nivel de desempleo ha subido de 3.5 el año pasado a un 4.2. Pero lo más preocupante son 2 funciones del mercado laboral. El primero es el JOLTS, el cual proporciona información sobre el nivel de vacantes laborales y la tasa a que las personas son contratadas o dejan sus empleos. Hace 2 años y medio habían 12 millones de trabajos abiertos en los Estados Unidos. Hoy tenemos aproximadamente 7 millones de trabajos abiertos. Más de 5 millones de trabajos ya no existen. Es claramente una señal que la economía está mucho más débil. Y el segundo punto es que la cantidad de trabajadores desempleados en la economía hoy es más de 7 millones, en comparación de menos de 6 millones hace 2 años. Cuando tú juntas esos 2 indicadores, prácticamente el mercado laboral disfrutaba de 2 trabajos abiertos por desempleado hace 2 años. Hoy, el mercado laboral solamente tiene un trabajo abierto por desempleado. Y es un indicador para el Fed estar muy preocupado del mercado laboral, el cual ellos justificaron moverse más rápido
y más bajo en las tasas. Y por esta razón nosotros pensamos que la curva tendrá un empinamiento positivo. Nos gustan posiciones entre 7 y 10 años en la curva. Vemos que las tasas pueden llegar el próximo año al 3%, el cual veremos que mucho dinero va a rotar fuera de inversiones de corto plazo y agruparse en inversiones con más duración. Y para una propuesta más agresiva, me gustaría ver que los indicadores de crecimiento de los Estados Unidos se estén debilitando más. El riesgo de tener una apuesta muy agresiva en renta fija a 30 años es si el corte de tasas crea un viento a favor a la economía y los pronósticos de crecimiento empiezan a subir. Y esto podría aporrear la ejecución de una apuesta más agresiva. Y en lo que refiere a bonos corporativos, ¿ven más valor en bonos de calidad o en bonos high yield? Los emisores corporativos de mercados emergentes estuvieron efectivamente excluidos del mercado durante gran parte del año pasado. La emisión se redujo drásticamente en todos los niveles de calificación los últimos 2 años, cayendo aproximadamente un 50% en comparación con los niveles promedio de emisiones recientes. Pero esta cifra ocultaba una gran presión: la emisión de bonos corporativos de alto rendimiento, los high yield. Y cuando se produce una caída tan dramática durante un periodo de 5 años, se ejerce una gran presión sobre las empresas. Incluso las empresas más saludables dependen de tener una capacidad razonable para refinanciar su deuda. Y por esta razón, las empresas de mercados emergentes con bonos corporativos de alto rendimiento, los high yield, estaban bajo mucha presión. Así que hemos pasado de una situación prácticamente muy difícil a signos de la apertura a finales del año pasado, y luego a una medida de optimismo que ha regresado a los mercados. Las empresas corporativas han podido recuperar su acceso al mercado de bonos y han regresado con gran fuerza. Y también en el lado de los ganadores se encuentran países y empresas que resultan muy atractivos para gobiernos y empresas. Es decir, ellos buscan diversificar su cadena de valor, su huella de fabricación y asegurar su acceso a insumos críticos. Hay ciertos sectores de productos básicos que se han beneficiado a medida que los gobiernos y las empresas invierten para asegurar los productos básicos que necesitan. Las principales economías del mundo buscan diversificar y solidificar el acceso de sus países a alimentos, energía, materias primas a largo plazo. Las superpotencias globales como la China y países del Medio Oriente están comprando a empresas de mercados emergentes y activos que son estratégicamente importantes para su futuro. Este es un tema de inversión clave que puede brindar oportunidades de corporativos de alta calidad y en high yield. Mira, a nosotros nos gustan mucho los sectores de utilidades en Colombia, en Chile, en México, el sector de telecomunicaciones en México y Chile, los bancos en Brasil, México, Colombia, Turquía y el Medio Oriente. Fernando, ¿y ustedes tienen una mirada constructiva respecto de la renta fija emergente en general y de la renta fija latinoamericana en particular? Sí, tenemos una mirada muy constructiva en renta fija emergente. Para nosotros, lo más importante fue el gran trabajo de los bancos centrales los últimos años. Ellos tuvieron la disciplina de aumentar tasas en momentos muy complicados, dándole credibilidad en la capacidad de bajar los niveles de inflación. Hemos visto los niveles de inflación caer a través de todas las regiones del mundo. En Latinoamérica, especialmente, los bancos han hecho un gran trabajo. El Fed, con su cambio hacia recortes más rápidos, puede tener diversas implicaciones, como un dólar más débil, el empinamiento positivo de curvas, rendimientos reales que atraen capitales y la amplificación de la capacidad de los bancos centrales de mercados emergentes para reducir las tasas. Me gusta dividir las oportunidades en 4 categorías: bonos de calidad alta, bonos de calidad baja, high yield, tasas locales y monedas. En los bonos de calidad alta, en soberanos, nos gusta países del Medio Oriente, países asiáticos y Europa del Este. En corporativos nos gustan mucho compañías mexicanas y de la India.
En bonos de calidad baja, high yield, en soberanos nos gusta mucho El Salvador, Ecuador, Egipto y Costa de Marfil. Como mencioné antes, en corporativos nos gustan mucho los bancos en Colombia, industriales en Turquía y las telecomunicaciones en varios países más. En tasas locales, los bancos centrales han podido reducir tasas y creemos que hay mucho más al frente. Y eso crea una gran oportunidad para invertir en tasas a través de muchos países. En Latinoamérica, lo que es México, Brasil, Perú y Colombia son nuestros favoritos. En Asia, lo que es Indonesia y Malasia. Y en Europa del Este, Hungría y lo que es África, Egipto y Sudáfrica. En monedas, es el sector que más decepción ha tenido durante el año. Y liderando la caída estuvo el real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano. En Colombia y Brasil, la política fiscal sigue siendo un punto de tensión. Y en México, la preocupación sobre reformas constitucionales. Pero hay gran oportunidades en Sudáfrica, Turquía y Egipto. Y te dejo la última pregunta. ¿Qué escenarios pareciera estar descontando el mercado para la economía estadounidense a partir de lo que se ve en las valuaciones de los activos? Sí, para esa pregunta siempre la hacen y tener una respuesta exacta usualmente no lo correcto. Lo correcto es para dónde vamos y a dónde llegaremos. Y creo que lo más importante es saber que el Fed está cortando más de lo que esperábamos y que el próximo año las tasas van a llegar casi al 3% en los Estados Unidos. Y eso, como mencioné antes, es un entorno muy positivo para renta fija y especialmente para los países emergentes. Entonces no se enfoquen tanto en si es 10 puntos básicos más o 10 puntos básicos menos, porque al final del día van a cortar entre 200 y 150 o 250 puntos básicos. La dirección es muy positiva y creemos que el momento para invertir en un portafolio diverso que puede comprar bonos de alta categoría, baja categoría, monedas, tasas, historias que realmente son muy importantes en la geopolítica de hoy en día, es como quienes están invertidos. Bueno, a ti muchas gracias por esa conversación. Espero tener muchas más en el futuro. Gracias. Fernando, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindaste y por la claridad de tus explicaciones. También muchas gracias al equipo de comunicación de Schroders por el esfuerzo para que podamos llevar a cabo esta charla. Estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene. Espero que les vaya muy bien con sus inversiones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el Papa Francisco en un evento donde estuvo acompañado por Juan Grabois. Pienso en algunas experiencias de mi país, donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. El Papa también criticó la figura histórica de Julio Argentino Roca y condenó el uso de gas pimienta en la manifestación frente al Congreso del 11 de septiembre. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.